Y hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Ya estuvimos casi por 6 meses estudiando todo lo que fue membresía, eclesiología y todos esos temas acerca de la iglesia local. Y ya pues vamos a dar paso a lo que es un tema, creo que hermanos, muy importante, demasiado importante, y es la interpretación bíblica. Obviamente en este curso, hermanos, no vamos a ver pues griego, no les voy a enseñar griego, no vamos a ver pues grandes conceptos de interpretación bíblica, exegética, pues como si fuéramos a hacer un sermón, no. Pero vamos a ver principios básicos que son realmente muy importantes, hermanos, y que la mayoría de la gente pues pasa por alto. La gran mayoría de las personas, o la mayoría de cristianos que van a la iglesia, pues confían que la interpretación del predicador sea correcta, ¿cierto? Ellos son enseñados en cierto método de interpretación. Entonces, lo que vamos a ver, hoy vamos a empezar la lección número 1. Yo espero que más o menos sean unas 8 lecciones, pues espero, yo sé que hay preguntas, dudas, de pronto hay capítulos muy extensos. Espero que hayan leído el primer capítulo del libro de la Biblia en su contexto, que es el libro base donde vamos a tomar estas clases. Entonces espero que lo hayan leído, ¿no? Yo asumo, ¿no? Para eso les dije hace 8 días que pues leyeran el primer capítulo, y obviamente ahí es donde vamos a tomar como base esto. Entonces, cuando vamos a hablar de interpretación bíblica, hermanos, estamos hablando, como ya acabo de decir, un tema supremamente importante. Nuestra vida espiritual, ¿cierto? Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios depende, hermanos, y nuestra vida práctica depende básicamente de nuestra interpretación bíblica. Depende obviamente de una sana y correcta interpretación de las Escrituras. Uno de los puntos fuertes, hermanos, de la Reforma Protestante fue el hecho de que se pasó la Escritura de manos del clero romano católico, ¿cierto? Ellos creían que solamente ellos eran los únicos que podían interpretar las Escrituras, y al día de hoy lo siguen diciendo, lo siguen enseñando. Pero con la Reforma, Lutero y todo esto, se creyó que el principal responsable por la interpretación de las Escrituras es el creyente. Ojo, no es ni siquiera el pastor, es el creyente como tal, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra vida práctica dependen directamente, hermanos, de la interpretación que nosotros hagamos de las Escrituras. Hermanos, muchas personas irán al infierno porque entendieron y aprendieron mal las Escrituras, ¿cierto? Porque sus interpretaciones fueron erróneas, ¿cierto? Y sus conclusiones fueron totalmente alejadas del pensamiento del autor bíblico. Entonces, cuando hablamos de interpretación bíblica, básicamente lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Aunque para esto hay ciencias bíblicas que son mucho más avanzadas, como la crítica textual y bueno, otras que no vamos a hablar en este curso. Sí, obviamente la interpretación bíblica busca una sola cosa y tiene un solo objetivo, y es encontrar o podernos acercar a la intención del autor bíblico. ¿Cómo me puedo explicarle? Del autor bíblico. Ese es nuestro interés. Que lo que nosotros hallemos en las Escrituras realmente era la intención del autor bíblico, en este caso, pues el Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras. Hay muchos pasajes que nosotros obviamente conocemos, 2 Timoteo 3:16, bueno, etcétera, donde nos habla obviamente que la Escritura es obviamente inspirada, pero el deseo nuestro es que nuestra interpretación sea lo más cercano a la intención y el pensamiento del autor bíblico. La pregunta que busca responder la interpretación bíblica es: ¿eso fue lo que realmente el autor dijo? ¿Eso es lo que el Espíritu Santo realmente inspiró al autor bíblico a decir? Esa es la respuesta, hermanos. Pero la pregunta que nosotros nos planteamos siempre que vamos a interpretar las Escrituras es querer encontrar el sentido original
del autor bíblico. No es otro. Ahora, hay personas que dicen erróneamente que un pasaje tiene distintas interpretaciones. Ahora, hermanos, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuántas veces a ustedes, hermanos, lo que ustedes han dicho no lo han sacado fuera de contexto? ¿Cierto? ¿Alguna vez usted ha dicho algo a alguien y un tercero de pronto lo escuchó o una persona lo oyó a usted y dijo algo que usted realmente no tiene la intención de decir? ¿Cierto? ¿A quién no le ha pasado eso aquí? A todos nos ha pasado. Que yo dije algo y la persona malinterpretó, entendió mal, porque realmente mi intención no era esa, al de decir eso. Entonces hay personas que se osan decir que la palabra de Dios tiene distintas interpretaciones dependiendo de la persona. Eso es muy común escucharlo entre los carismáticos y entre algunos pentecostales. Dicen que supuestamente como la persona se sienta, esa es la interpretación del pasaje. Obviamente eso no es así. Cada pasaje tiene una sola interpretación. Una sola interpretación. No hay otra. Ahora, en la Escritura encontramos algunos pasajes, como dice segunda de Pedro 3:16. Allí el apóstol Pedro dice que hay cosas en las Escrituras que son difíciles de entender, ¿cierto? Y a veces no cabe una sola interpretación, pero pueden haber, digamos, 2 interpretaciones, hasta 3, pero ninguna de estas interpretaciones se sale del canon o la interpretación o la doctrina bíblica, ¿cierto? Hay pasajes oscuros, hay pasajes muy difíciles de uno interpretar, ¿cierto? Donde diferentes enfoques pueden haber una interpretación. Pero esto ocurre nada más o menos como en el 1% de los pasajes. El otro 99% de los pasajes de la Escritura obviamente tienen una sola interpretación. No hay más interpretaciones. Hoy escuchamos a la gente decir, bueno, eso es lo que el pasaje quiere, tú entiendes del pasaje, esta es tu interpretación, pero mi interpretación es otra. Eso es lo que tú crees. Bueno, esto suena más espiritual, entre comillas. Eso fue lo que el Espíritu Santo te reveló, pero a mí el Espíritu me reveló otra cosa del mismo pasaje. La pregunta es, ¿quién de las dos personas tiene la razón? Porque solamente el Espíritu Santo pudo haber inspirado un solo significado del pasaje. No 2, ni 3, ni 4. ¿Cierto? Entonces, obviamente, hermanos, aunque esto es obvio, pero es fundamental para nosotros poder entender la Escritura de una forma correcta. Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí y venimos de un trasfondo carismático o pentecostal, salimos de estas iglesias, obviamente, ¿cierto? Solitos, por el asunto de la interpretación bíblica. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque veíamos al predicador, o bueno, en algunos casos la pastora, entre comillas, enseñando algo que nosotros decíamos, pero es que eso no es lo que el pasaje quiere decir. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, casi siempre nosotros nos enfrentamos, y hoy en día la lucha es por la sana interpretación de las Escrituras, ¿cierto? Es la sana interpretación de la Biblia. Y esa fue la razón por la que muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo en muchos lugares, ¿cierto? Después de rogarle al pastor, pero mire, pastor, es que el texto dice esto, Y no, así no es que el Espíritu me reveló directamente a mí. Obviamente suena muy espiritual, suena muy bonito, pero obviamente no es así. Entonces, hermanos, muchas personas al día de hoy están extraviados pensando que Dios ha dicho algo cuando la verdad no es así. Interpretar mal la Escritura, tener una mala interpretación de la palabra de Dios, es decir cosas, es decir que Dios dijo algo. Ahora, esto es lo grave de la interpretación. Esto es lo más grave. Hay personas que piensan, no, pero pues el hermano se equivoca cada domingo, pero pues no, él es sincero. Pero es que resulta que cuando uno está en el púlpito, por ejemplo, enseñando, yo aquí no estoy dando a un predicador no sano, ¿no? Un predicador sano, porque hoy hay de todo. Un predicador sano va a buscar ir a la interpretación más correcta del texto, porque él sabe que cuando se para aquí a enseñar, no está hablando de sus propias palabras, sino diciendo en la palabra de Dios lo que supuestamente Dios dice, ¿cierto? Por eso la interpretación bíblica, hermanos, es tan importante, porque cuando llegamos a la interpretación de un pasaje, estamos asumiendo que eso, a la conclusión que llegamos, es lo que Dios dice en ese pasaje, que es obviamente lo que Él tuvo su intención primaria de decir.
Entonces, por eso es tan grave la interpretación bíblica equivocada. Estamos asumiendo que Dios dice eso en el pasaje, ¿cierto? Y si estamos equivocados, pues grave la cosa. Entonces, en primer lugar vemos la interpretación es necesaria porque la misma Biblia dice de ella misma que hay cosas en la Escritura que son difíciles de entender. Por eso nosotros debemos estudiar la Escritura con todo cuidado, con toda responsabilidad, porque estamos estudiando la voz de Dios, sus palabras inspiradas que son palabras de vida. Por eso Pedro nos dice, ahí en el contexto, ustedes pueden ahí, 2 de Pedro 3:16, otros asustan, dice, pero hoy no vamos a ver la Biblia. Sí. 2 de Pedro 3:16 dice lo siguiente. Ok. Dice, casi en todas sus epístolas, bueno, voy a leer desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Noten ustedes, hermanos, que la salvación o perdición de una persona depende de la interpretación bíblica. Depende de la interpretación de un texto. Aquí el apóstol Pedro lo está diciendo claramente. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen. Pero el apóstol no dice, bueno, los tuercen y ya. Ay, pues sí, hay que respetarle su interpretación. Mira lo que el texto dice. Dice que ellos las tuercen para su propia perdición. Para su propia perdición. Entonces, esto es supremamente importante, hermanos. Muy importante. ¿Cierto? Nosotros debemos, por eso, tener mucho temor y temblor a la hora de interpretar las Escrituras. Ahora, aunque las Escrituras, hermanos, son inspiradas, no podemos esperar que vamos a entenderlas de una forma mágica. Porque aunque son texto sagrado, aunque es un texto obviamente inspirado por el Espíritu, no deja de ser un texto. Y hay que tratarlo como tal, ¿cierto? O sea, es decir, vamos a aplicar principios que aplicaríamos con cualquier texto. Con cualquier texto. Principios básicos de interpretación. Entonces, esto no es mágico, no como yo he escuchado muchos hoy que está la moda, ¿no? Yo le pregunté al Señor que me dijera qué significa en el pasaje y el Señor me respondió. O sea, eso es hermenéutica, interpretación mágica, ¿cierto? Directamente con el Señor le responde. Así era donde yo iba. Le hablaba directamente, es que al predicador le explicaba el texto. Yo decía, pss. Entonces ellos, con eso que suena muy espiritual, sacan de taco todos estos principios de interpretación básica. Lo sacan de taco. Para ellos la interpretación bíblica y sobre todo la hermenéutica, que es una palabra obviamente que vamos a ver después. Hoy vamos a ver solo una introducción. Para ellos esto de la hermenéutica no existe. Ellos dicen, no, la hermenéutica eso es de hombres, eso es humano. No, la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Entonces yo no necesito aplicar reglas humanas a la Biblia para interpretarla. Dios me habla directamente. Hermanos, esas personas que dicen eso son los que más tuercen la Biblia. Son los que más la tuercen. Son los que más salen con conclusiones erradas. Y son los que más salen con disparates. La gran mayoría de disparates que ustedes ven en las iglesias hoy es producto de una mala interpretación y de una hermenéutica espiritualizada. Dios me dice a mí que el pasaje significa esto. Eso no es así. Entonces, hermanos, cada cristiano es responsable de cómo lee e interpreta las Escrituras. Ahora, pasa lo contrario. Algunos hermanos van al otro extremo. Y como ven que esto es tan serio, dicen, no, pues yo no leo la Biblia porque me da miedo torcerla. Entonces se van al otro extremo. Bueno, ¿y usted qué hace? No, yo solo oro ya. ¿Y usted qué ora? No. Nuestra oración inclusive está influenciada por nuestra interpretación bíblica. ¿Cierto? Todo lo que hacemos para el Señor tiene que ver con la palabra de Dios.
Inclusive nuestras oraciones deben ser bíblicas. Y si son bíblicas, pues deben salir obviamente de la palabra. Y si el hermanito o la hermana no, por temor a equivocarse, no lee la Biblia y la interpreta, pues obviamente no va a poder orar bíblicamente. Entonces, esta es una preocupación santa, hermanos. Y está bien tener este temor que no se debe perder, pero el creyente no se debe quedar en eso. Ay, bueno, es que no interpreto la Biblia porque me da miedo. No, hermanos, pues para eso vamos a hacer este curso, para poder tener principios básicos fundamentales de interpretación y poder nosotros ir al texto bíblico. Entonces, vamos a ver el primer principio, hermanos, y creo que es el principio más importante, y el autor de este libro, el hermano Craig Keener, dice algo que esto es lo más básico, pero lo más importante para poder entender las Escrituras, y es el contexto. Lo más importante. Y uno diría, ay, pues el contexto, ay, pues obvio. Pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría hoy de enseñanzas, en la gran mayoría de iglesias, este es el primer, digamos, principio que ellos pasan por alto. Y es casi que el más importante, ¿cierto? Más allá del hecho de nosotros saber el idioma original o no saberlo, la función de las palabras dentro de un texto. Bueno, el más importante y más básico es el contexto. Es el primero que debemos entender y aprender para interpretar correctamente la Biblia. Es el contexto. Es algo muy sencillo, pero muy poderoso. Muchas enseñanzas falsas aparecen, vuelvo y repito, porque este simple principio es dejado a un lado. Ahora, piense usted en esto, ¿cuántas doctrinas falsas, cuántas enseñanzas erróneas, ¿cierto? ¿Cuánta falsa doctrina desaparecería si las personas leyeran los textos en sus iglesias y en su casa dentro del contexto del pasaje? ¿Cierto? ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos nosotros? ¿Cierto? ¿Y cuántos predicadores dejarían de ser escuchados si la gente prestara atención a este simple pero poderoso principio? ¿Cierto? Entonces hay que entender, hermanos, si nosotros ignoramos el contexto de un pasaje, vamos a interpretar mal las Escrituras. Dios nos dio un libro a la vez dentro de un contexto primero textual y también dentro de un contexto cultural diferente, ¿cierto? Pero lo más importante antes de eso es el contexto dentro del libro. El contexto. Para los que no saben qué es el contexto, pues son las palabras que están antes y después, ya vamos a ver los niveles de contexto, dentro de un texto. ¿Qué palabras, qué ideas acompañan esa idea que yo estoy interesado en interpretar? ¿Cierto? Ahora, cada escritor bíblico nos da un contexto dentro de la carta. Por eso los receptores originales, dice el hermano en este libro, no necesitaban una referencia externa. Es decir, por ejemplo, estamos estudiando Colosenses. Pablo enviaba la carta a Colosas a través de Epafras, y los hermanos, para poder entender Colosenses, pues no necesitaban leer el libro de Gálatas, no necesitaban ir a tomar Primera de Corintios, ¿cierto? Referencias externas para poder interpretar ellos esa carta. Lo primero que ellos tomaban y echaban mano era el contexto, obviamente, dentro de la carta. Ahora, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, obviamente deben hacerla, ¿no? Pueden hacerla, no es solamente aquí una enseñanza magistral hoy en la que hablo yo todos. Si usted tiene alguna pregunta o duda, me la puede decir. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es entender que cada carta tiene un contexto, ¿cierto?, literario, dentro de la misma carta, un contexto textual, ¿cierto? Acá hay una historia de este hermano. Dice, una persona aparentemente bien preparada le dijo a un maestro de la Biblia que ella pensaba que el propósito de tener una Biblia era para buscar versículos que el ministro citaba en la iglesia. O sea, una persona pensaba que el pastor decía versículos así y la persona, lo único que la Biblia servía era para buscar el versículo ahí dentro de la Biblia. Pero la Biblia no es una colección de versículos favoritos de la gente con mucho espacio blanco entre ellos. Usando los versículos fuera de contexto se podría demostrar cualquier cosa acerca de Dios o justificar casi cualquier tipo de comportamiento. Pero en la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo en sus hechos, en la historia, en los registros inspirados y en la sabiduría inspirada de estos siervos cuando se refieren a situaciones específicas. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, siempre hay que tener en cuenta siempre el contexto, ¿cierto? Todo lo que el autor dice. Una vez fueron los testigos de Jehová a mi casa, ¿cierto?
y mantienen ahí en el barrio casi todo el tiempo. A veces cuando pues tengo tiempo, pues yo hablo con ellos, cuando no, pues dejamos que pasen de largo. Una cierta ocasión me puse ahí con esas personas a hablar y una señora me quería venir a hablar acerca del reino de Dios. Entonces, bueno, empezamos a hablar y todo esto y pues yo obviamente le di pues los argumentos bíblicos acerca del reino de Dios. Y la señora me dijo, bueno, yo voy a estudiar bien el tema, yo vengo la otra semana y si quieres seguimos hablando. Yo, bueno, listo. A la siguiente semana la señora llegó y lo que más risa me dio fue que todos los pasajes que ella usó para demostrar acerca del reino de Dios desde el punto de vista de los testigos de Jehová eran puros versículos sacados fuera de contexto. Entonces era un versículo acá, otro versículo acá, otro versículo por acá y otro versículo por acá. Y yo le decía, señora, ¿por qué no leemos todo el capítulo para ver qué es lo que realmente el autor está diciendo? No, pero es que, mire, este versículo no sé qué, y luego me pasaba al otro versículo. Siempre que le trataba de llevarla a ella, a que leyéramos todo el contexto, la persona rehuía. ¿Por qué creen ustedes que hacía eso? ¿Por qué rehuía a leer todo el capítulo? No quería decir lo que ella. Porque eso es lo que ellos asumen que ese texto dice, pero a lo que yo voy, hermanos, es que cada versículo dentro de la Biblia, ¿cierto? No fue dado como una unidad sola de pensamiento, solo, sino está dentro de un contexto, ¿cierto? Y esa palabra o esta frase cumple una función dentro del texto. Yo no puedo pensar que Dios inspiró solo este pedacito. Si no, sería como dice aquí el autor. Dios solamente nos irá un libro de citas, puras citas, nada más, ¿cierto? Citas hermosas de la Biblia. Pero no, ¿cierto? Todo un cuerpo textual dentro de un contexto. No lo hubiese dado así. Entonces, obviamente, por eso nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Podemos estar defendiendo doctrinas de pasajes que no las apoyan. No las apoyan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Algunos reformados hacen esto también. No crean que los reformados son perfectos. No son perfectos. ¿Cierto? También se equivocan. Y yo encontraba, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando empezamos la iglesia, hay un pasaje ahí en Isaías capítulo 1. Y dice, ¿cierto? Vamos a ir un momentico ahí para dar este ejemplo. Isaías 1. Y lo que ellos tomaban fuera de contexto era el siguiente texto. Es el pasaje que leemos. Yo no sé si Leo recuerda ese pasaje donde decía que no hay nada sano en ellos. Dice que de la punta de la cabeza al planta de los pies están todos mayú. 6. ¿Es el versículo 6? Sí. Ok, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces, se nos enseñó al principio que este pasaje hablaba de la depravación total. Y todos decíamos, bueno, sí, la depravación total. Pues claro, estamos nuevitos y escuchar a hermanos reformados, no, pues lo que ellos digan debe ser así. Tiempo después, cuando usted lee todo el capítulo, se está dando cuenta que no está hablando en primer lugar de inconversos, no está hablando ni de la depravación total, está hablando durante este capítulo acerca del estado lamentable espiritual del pueblo de Israel para con Dios. Ellos se habían apartado de Dios y ahora apartado de Dios en el sentido espiritual. Ellos no estaban teniendo más comunión con Dios y aún así estaban teniendo una religión externa. Ellos traían simplemente sacrificios a Dios y todo esto, y el mismo texto dice que Dios estaba cansado de estos sacrificios y Dios no quería ya recibir ninguno de esos sacrificios. Y él dice que su situación espiritual en ese momento era como un hombre que está totalmente, tiene heridas, ¿cierto? Y llagas en su cuerpo, pero no está hablando literalmente, está hablando de su condición espiritual. Ahora está hablando de creyentes, no está hablando de inconversos. Entonces decíamos, oiga, pero estos hermanos están sacando una doctrina de un pasaje que no lo enseña, porque no estamos hablando de depravación total, estamos hablando más bien de decadencia espiritual en los creyentes, más bien. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy se hace eso. Se sacan de todo
clase de pasajes, doctrinas, que el pasaje no lo dice, que el pasaje no enseña. El pasaje no está diciendo eso. ¿Y qué dijimos? Decir algo de un pasaje es decir que Dios dice eso. Entonces podemos estar como los falsos profetas. Dicen, y el Señor dice, bla, 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 bla. Pero nosotros de una forma más sutil, cogemos un pasaje y estamos enseñando algo que el pasaje no dice. Y no somos diferentes a ese falso profeta. Ahora, yo sé que ellos lo hacen de pronto con una intención mala. Nosotros no, pero obviamente esto no se trata de intenciones. Se trata de ser correctos en la interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Más adelante en el libro y otros domingos vamos a ver pasajes, ejemplos de pasajes donde doctrinas no aparecen en ese pasaje. Y pensamos que de ahí salen, pero realmente no. Ahora, ¿pueden haber doctrinas que pasajes sí las enseñan? Claro que sí. Y eso es lo que debemos hacer más bien. En vez de decir, por ejemplo, que en Isaías 1 se enseña la depravación total, más bien vayamos a otros pasajes que sí sabemos claramente que sí lo enseñan, ¿cierto? No tomemos un pasaje, ¿cierto?, fuera de contexto para enseñar algo que realmente la Biblia no enseña. Entonces, obviamente, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Podemos estar pensando que la Biblia dice algo en cierto lugar para apoyar algo que creemos, pero al olvidarnos del contexto nos damos cuenta que ese pasaje no quiere decir eso. Ahora, dice el autor que sacar pasajes de la Escritura de su contexto natural es quitarle autoridad a las Escrituras. La Biblia no se interpreta así, hermanos. Sacando pasajes fuera de contexto. Una pregunta. ¿Sí? También por eso se hacen malas interpretaciones de la Biblia de los mormones, de los Bueno, ok, ahí es un poco diferente porque es que en ellos no se trata solo de interpretación, es que ellos han cambiado la Biblia. Eso ya es un nivel más arriba de herejía completo, ¿cierto? Una cosa es yo sacar pasajes fuera de contexto de la Biblia, digamos Reina Valera, que es una interpretación buena de las Américas o de la NBI, pero una cosa muy diferente es yo cambiar todo el contenido de la Escritura. Ahora, lo más chistoso, digámoslo de esta manera, lo que más gracia me causa a mí, es que esas interpretaciones de esas Biblias cambiadas, en muchos pasajes son más claros que inclusive Reina Valera y que otros. Por ejemplo, cuando yo hablaba con los testigos de Jehová, yo cojo la misma Biblia de ellos y desde esos pasajes les enseño, obviamente, lo que nosotros creemos que es correcto, o la teología reformada. Y a mí me sorprendía siempre que los pasajes en la Biblia de ellos es más claro todavía. O sea, si es más claro todavía, es más condenación para ellos, porque teniendo la verdad en sus ojos, no la creen. Por ejemplo, ellos en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, no dice gracia, dice favor inmerecido. Es mucho más claro, ¿cierto? Y digo gracia, pues una persona que habla español, gracia le puedes tener muchas, se le viene en la cabeza muchas cosas. Pero si dice favor inmerecido, está muy claro, muy claro. Entonces, por eso para ellos es mayor juicio, porque tienen cosas muy claras, aunque han torcido la Biblia, obviamente, y eso es un pecado, pero aún en medio de esa ignorancia, tienen muchas cosas más claras, muchos pasajes están más claros. Entonces, es diferente una interpretación a cambiar ya el cuerpo de la Escritura. Eso ya es algo más delicado, ¿cierto? Es distinto. Entonces, ya sabemos, hermanos, es quitarle autoridad bíblica, porque es decir algo que Dios no dijo, ¿cierto? Dios siempre habla en contexto, hermanos. Dios no habla con pasajes fuera. Por ejemplo, esta semana, yo no sé si ustedes vieron, yo estuve a punto de poner ese video, pero realmente me pareció muy grotesco. Yo no sé si escucharon de un hombre en Barranquilla, un pastor, entre comillas, que él amenazó de muerte a un hombre. Porque este hombre le sacó a la luz pues todas sus vainas raras de lavado de dinero y todo eso. Llevaron a un cierto profeta, yo no lo conozco personalmente, pero sí tengo muchas referencias de este hombre. Y usando, yo estoy seguro, aunque no vi el sermón, pero estoy seguro, que usando el Salmo 2, donde se dice que Dios verá a estos reyes de la tierra y se reirá de ellos, pasó a la gente enfrente del púlpito a burlarse de aquellas personas que están en contra del cristianismo. Ahí, cogían el micrófono y se reían y empezaban a burlarse de ellos, sacando fuera de contexto un pasaje. Pero lo más grave no era eso. Lo más grave es que pasa un hombre y dice, Dios me regaló Hebreos 10:35, como si Dios hablara por versículos aislados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé, han visto las tarjeticas de promesas, ¿cierto?
ahora no las van a volver a comprar. Esas tarjeticas de promesas, yo sé, obviamente que el que las vende o las que la hizo, pues yo sé que lo hace con una buena intención, ¿cierto? Pero el problema, hermanos, es que usted saca la tarjetica y usted dice, uy, Dios me habló en este pasaje. El problema es el mismo. Dios no habla a través de versículos individuales. Dios habla en todo un contexto de pasajes, todo un contexto. Es verdad, puede que un texto nos conmueva, puede que un texto Dios realmente nos hable, yo no estoy negando eso, pero Dios habla más en un contexto, ¿cierto? La idea del texto está dentro de un contexto. Ahora, yo sé que los hermanos que han venido a esta iglesia ya por un tiempo, les gusta mucho la predicación expositiva porque precisamente la predicación expositiva trata de hacer eso, de explicar un pasaje dentro de su contexto. Entonces muchos hermanos se me han acercado muchas veces y me dicen, ahora sí entiendo lo que ese pasaje quiere decir. Y yo cuando estaba en el carismatismo los rayaba, pero yo no tenía ni idea qué es lo que decía, porque el contexto ilumina el significado de ese pasaje. Entonces muchos hermanos muy contentos, ahora sí entiendo lo que significa ojo por ojo y diente por diente. Ahora sí entiendo lo que significa tal pasaje. Ahora sí entiendo lo que significa atar y desatar. Porque leemos todo el capítulo 18 de Mateo y nos damos cuenta que atar y desatar no habla de ningún lado, ni del demonio, ni de diablos, ni de nada, sino habla de disciplina. Entonces hermanos se ponen muy contentos porque dicen, ahora sí entiendo las escrituras un poco más claro. Entonces vuelvo y repito, versículos aislados, hermanos, no se explican a sí mismos, solos no se explican, ¿cierto? Y por eso el contexto nos ayuda a entender lo que el pasaje quiere decir. Hay un flujo de pensamiento del autor, ¿cierto? Él está planteando una idea y la desarrolla durante varios párrafos o durante varios capítulos, ¿cierto? Entonces, hermanos, por eso yo estoy convencido, como la mayoría de hermanos reformados, que la predicación más bíblica es la predicación expositiva, porque trata de encontrar el significado de un texto, no de un pasaje aislado, no de este texto aislado, sino dentro de un contexto, ¿cierto? Para saber qué es lo que el autor realmente dice. Entonces noten ustedes que cada domingo en muchas iglesias Dios es citado fuera de contexto. Muchos hombres están diciendo algo que realmente Dios nunca dijo, jamás. Y eso es grave. Esos hombres pueden ser muy amables, pueden ser muy buena gente, pueden ser muy chéveres, ¿cierto? Puede que no lo hagan con una mala intención, pero, vuelvo y repito, están diciendo algo que Dios no dice. Están poniendo en la boca de Dios palabras que Él jamás ha dicho. Ni fue la intención de Dios decir. Ahora, ¿quién de nosotros empezaría a leer un libro por la mitad, por ejemplo? ¿O quién de nosotros empezaría a leer un libro al final? O ponerlo un poquito más si a usted no le gusta leer. ¿Quién iría a una película a la mitad de la película? ¿Cierto? Usted va al cine y llegó tarde y está en la mitad de la película. Pues usted queda como que no entiende nada. Usted dice, pero no sé qué es lo que está pasando en la película porque no me la vi desde el principio. Peor aún, ¿qué pasaría si usted llegara al final? No, pues usted dice, esa es la conclusión de la película, pero ¿de qué se trata? No tengo ni idea. Bueno, la gente no iría al cine, ¿cierto? Y vería una película en la mitad, ni menos al final. Pero la gente sí es capaz de leer la Biblia en la mitad o leerla al final sin leer el principio, ¿cierto? Y asumir que de ese pasaje yo puedo sacar una conclusión de algo que Dios dijo cuando realmente no es así. Y de hecho, hermanos, ese es el tipo o eso es lo que hacen todos aquellos que atacan la Biblia. Y ustedes han visto, hoy está de moda atacar la Biblia. Hoy está más de moda que antes por los medios, sacar pasajes fuera de contexto. Y entonces la mayoría de ateos dicen, no, pero Dios es un Dios malo y Él mata a la gente, Dios es un misógino, que Él aborrece a las mujeres, Dios es un Dios perverso, que apoya la esclavitud. Y uno les pregunta a ellos, amigo, ¿usted realmente ha leído la Biblia y la ha estudiado en su contexto? Yo no pierdo tiempo haciendo eso. Entonces, eso es lo que ellos hacen. La mayoría de inconversos se creen eruditos bíblicos. Ellos creen que pueden interpretar la Biblia mejor que un creyente. Y realmente son personas necias, que no se toman el tiempo de estudiar un pasaje dentro del contexto, dentro del contexto no solamente textual, sino cultural, histórico, ¿cierto? Y ellos creen que eso es lo que la Biblia quiere decir. Entonces noten ustedes que en todo lugar abundan intérpretes de la Biblia. En todo lugar. Todo el mundo busca interpretar la Escritura.
La pregunta es, ¿quién lo hace correctamente y quién no? ¿Quién lo hace bien y quién no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pregunto, ¿por qué es importante el contexto? Eso es lo que le da sentido al pasaje que estamos estudiando. ¿Qué otra cosa más podemos decir? ¿Por qué es tan importante el contexto? Uno a la vez. Cada un mensaje completo. ¿Sí? Es la idea de lo que quiere decir. Ajá. Un flujo de pensamiento. Exacto. El autor está hablando de un flujo de pensamiento, una idea que él desarrolla, ¿cierto? Y no, ¿sí? Porque llegamos directamente a la idea del creador. Exacto, eso es lo más importante. Estamos tratando de encontrar lo que Dios dijo. ¿Cuál fue la intención real de Dios? ¿Cierto? No es sacar versículos porque son bonitos, porque son hermosos. Ay, es que me parece bonito este versículo. Pero obviamente no es así. Ahora, hay que entender, hermanos, que hay diferentes niveles de contexto. Vamos a entrar a otro punto importante. Hay niveles de contexto. Ahora, ¿hasta dónde va el contexto si vamos a aplicarnos a entender el pasaje dentro de su contexto? Si vamos a pensar a aplicar este principio. ¿Será a veces suficiente solo leer versículos antes o versículos después? ¿O será suficiente leer párrafos antes y párrafos después para poder entender? ¿O es necesario leer todo el libro, ese libro en su contexto? Hay diferentes niveles. Ejemplo, todo el mundo, la mayoría de personas creen que 1 Corintios 13 habla acerca del matrimonio. Entonces cuando se van a casar, sacan los pasajes de 1 Corintios 13 y entonces sacan el amor y que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y entonces, claro, la novia llora y el novio ahí feliz, ah, sí, te amaré por toda la vida porque el amor no deja de ser y bla, 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 bla. La pregunta es, cuando Pablo escribió 1 Corintios capítulo 13, ¿estaba pensando en el matrimonio? ¿Estaba pensando en eso? ¿No? Obviamente no. Para poder entender ese pasaje, tendríamos que leer todo el capítulo 12 y todo el capítulo 14, para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo. Y si ustedes ven el capítulo 12, es el famoso capítulo de los dones, que a muchos les gusta. Y en el capítulo 14, también Pablo reanuda hablando de los dones. Ahora, ¿por qué Pablo en la mitad de estos dos pone el amor en la mitad como un sándwich? ¿Cuál creen ustedes que será la idea de Pablo al hablar del amor en la mitad de dos pasajes, dos capítulos enteros de dones? La intención de él era mostrar que el amor era lo principal que los dones. Exacto, y que los dones se debían ejercer en amor. Esa es la idea del texto. Pablo nunca está pensando ahí en hablar de matrimonio, aunque se puede aplicar. Hay muchas cosas aquí que se pueden aplicar. Ahora, una cosa es la aplicación del texto. Es que ese es el problema donde mucha gente se confunde. Una cosa es la aplicación y otra cosa muy diferente es la intención del texto. La intención del autor es otra, pero aunque está hablando de amor, podemos tomar algunas cosas de ahí como aplicaciones, ¿cierto? Ahora, aplicaciones pueden haber varias de un mismo texto. Interpretaciones solo una. Solo una. O sea, el autor solo quiso decir una sola cosa, ¿cierto? No como Cantinflas, que él trata de decir varias cosas al mismo tiempo. Y ningún autor bíblico habla así. Todos hablan claro, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, una cosa es la intención y otra cosa es la aplicación. Yo puedo sacar textos, obviamente, de aplicación. Ahora, la aplicación será correcta si yo entiendo correctamente la intención. Será correcta. Muchas personas aplican mal la Biblia porque no entienden realmente la intención original del autor. No lo entienden. Entonces aplican mal la Biblia. Y al aplicar mal la Biblia, pues su vida cristiana se ve afectada directamente. Muchas personas viven en misticismo, muchas personas viven en legalismo, muchas personas viven en el ascetismo, como hemos visto en Colosenses, porque la aplicación de los textos no es realmente conforme con la intención del autor.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted pensaba casarse y ese día leer primera de Corintios capítulo 13, pues ya sabe que no lo puede hacer, porque eso no es lo que el autor quiere dar a entender. Más bien vayas a Cantares, ¿cierto? Que es un libro que sí habla del matrimonio y digamos de la cuestión conyugal y todo eso. Pero en primera de Corintios, por favor, no. Y si yo soy el que voy a hacer la ceremonia, pues obviamente no voy a usar ese pasaje, porque no voy a prestarme para decir algo que Dios no ha dicho dentro de su contexto. ¿Sí? De pronto, si usted decía ahí que de la aplicación, diferentes aplicaciones, de pronto se podría ver que hoy las iglesias hablan como una aplicación sin tener en cuenta la... Sí, eso, exacto, hermana, gracias. Eso es muy importante también. Muchos están sacando aplicaciones sin siquiera entender o malentender la intención del autor. ¿Por qué hablo de diferentes aplicaciones? Bueno, porque, por ejemplo, en la iglesia hay diferentes tipos de personas, ¿cierto? Hay personas casadas, hay jóvenes solteros, hay personas viudas de pronto, hay madres solteras, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay muchos tipos de personas. Hay personas pobres, hay personas mejor acomodadas, hay personas que tienen un contexto o un trabajo distinto, unos tienen trabajos más peligrosos, unos tienen que manejar dinero, otros no. Entonces, para todo ese tipo de personas, un texto se puede aplicar de diferentes maneras, dependiendo del contexto en el que yo vivo, ¿cierto? Eso es por eso digo que la aplicación es variada. Ustedes han visto aquí, yo he predicado muchas veces y ustedes han dado cuenta con un texto yo lo aplico a diferentes personas. Entonces yo le digo, hermanos casados, jóvenes que son solteros, pran. Hermanos que son mayores, tran. Niños, tran. Entonces, el mismo pasaje tiene diferentes aplicaciones porque somos diferentes personas. No podemos aplicar un pasaje para una mujer, por ejemplo, que está casada como para una mujer que está soltera, porque no es igual. No podemos aplicar un pasaje para un señor que quedó viudo que para un hermano que se va a casar. No podemos sacar la misma aplicación porque son dos contextos diferentes. Esa aplicación vamos a verlo después. Entonces, ¿qué niveles de contexto encontramos? Primero, el contexto inmediato del texto. Son los párrafos a cada lado del texto en cuestión. ¿Cierto? Ese es el primer contexto inmediato. Si yo no entiendo de qué está hablando el autor en cierta parte, pues yo me voy más atrás o me voy más adelante, ¿cierto? 1 o 2 capítulos para poder ver qué es lo que está hablando el autor. Si de pronto no entiendo hasta ahí, debemos ir al contexto de todo el libro donde se encuentra esta porción. Entonces de pronto no entiendo, hay que leer todo el libro completo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Es más fácil con ejemplos. Vamos a ver un texto, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5. Ahora lo pongo ahí porque ese texto ya lo prediqué. ya lo manejo un poco más. Vamos a ir al versículo 13 del 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la sal del mundo. Ni una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esos dos pasajes que acabamos de leer, esas dos ideas de ser sal y luz, ¿en qué contexto están? Si usted lee más atrás, están las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Hermanos que estaban más tiempo acá que ya prediqué el Sermón del Monte. La hermana sí estaba pendiente ese día del sermón. Son las características de un cristiano. ¿Cuáles son las características? 1, es pobre en espíritu. 2, llora por su pecado. 3, es manso. 4, tiene hambre y sed de justicia. Siguiente, es misericordioso, es limpio de corazón, es pacificador y padece persecución. Ahora, ese contexto hasta ahí
está hablando de lo que un cristiano debe ser y lo que le viene a él por ser así. Luego Jesús dice en los versículos siguientes, cuando se habla de ser sal y luz, generalmente, ¿qué se entiende por ser sal y luz? En el contexto popular del cristianismo popular, ¿qué se dice? Mi hermano Javier, que es experto en eso. ¿Qué se dice generalmente cuando es sal y luz? ¿Qué ha escuchado usted? Se ha escuchado que, bueno, dos cosas. Viéndolo por el lado del cristianismo, que la sal, las características. No, hermano. Generalmente en aplicaciones, ¿qué le dicen a la gente? Sea sal y luz, pero cuando dicen sean sal y luz, ¿a qué le están diciendo a la gente? Que sirva de algo, que sazone, que ilumine, Bueno. que se muestre. Y ya. Pero, ahora, eso está bien en cierta manera, pero, ¿qué es lo que le da fuerza al argumento? Todas las características que están atrás de un cristiano verdadero. O sea que para ser sal y luz, yo primero, ¿qué tengo que ser? Un cristiano verdadero con todas las características que vemos atrás. Entonces, por ejemplo, una mujer soltera, y escucha este sermón. ¿Qué aplicación podemos dar a una mujer soltera para que ella sea sal y luz? ¿Qué podemos pensar? Bueno, sí, pero más en el contexto de una mujer soltera, digamos que trabaja en un almacén de zapatos. ¿Cómo sería ella sal y luz ahí? Sabiendo todas estas características que vemos ahí más atrás de un cristiano verdadero. Un ejemplo, siendo honesto, ve que todos los en el trabajo como que tratan de tumbar al cliente, ¿cierto? Pero esa persona es honesto. Dice, no, yo vendo los zapatos a lo que es. Y eso es ser sal y luz. Ser sal y luz no solamente ir a predicar el evangelio a la gente, que eso es lo que siempre se entiende, ¿cierto? Va a predicar que sea sal y luz, pero ¿qué es ser sal y luz? Digamos que viene una pareja de hermanos que están casados y escuchan ese sermón. ¿Qué aplicación habría para ellos de ser sal y luz? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí dice ser de limpio corazón. O sea que entre ellos dos debe haber un amor puro, ¿cierto? Que dé ejemplo a los demás. Digamos que viene un señor de edad que quedó viudo. ¿Cómo sería el sal y luz sabiendo todos estos pasajes que acabamos de ver? Debe ser manso, ¿cierto? Debe ser una persona que con sus años de creyente debe ser manso, paciente, ¿cierto? Debe buscarse un pacificador. Ahora, pacificador ahí no es la persona que ve peleas y ¡ay, ya, no se peleen más! No, pacificador no es eso. En el contexto del Sermón del Monte, ahí la paz se refiere a la guerra que hay entre Dios y el hombre. Y el pacificador, obviamente, es aquel que ha creído en Cristo, ha creído en el Evangelio, entiende que hay una guerra entre Dios y el hombre por su pecado y la ira de Dios contra el hombre, y lo que el hombre hace es predicar el Evangelio para que el hombre y Dios estén en paz. Eso es lo que hacemos. Entonces, un señor viudo, por ejemplo, tendrá todo el tiempo para poder predicar el Evangelio a personas. Y él podrá ser un pacificador porque le está enseñando el Evangelio a personas que están en guerra con Dios. ¿Ves cómo un texto se puede aplicar a diferentes personas en diferentes contextos? Entonces no estoy sacando fuera de contexto la interpretación ni la intención del autor, sino que le estoy dando diferentes aplicaciones dependiendo de la persona, ¿cierto? O sea, tú no puedes vivir como una mujer casada porque tú estás soltera, ¿cierto? Y la Biblia te exige a ti unas cosas que no exige de otras hermanas, ¿cierto? Igual para los hermanos varones. Hay hermanos varones que están casados, otros están solteros. Y un texto no aplica igual para ellos, pero la interpretación es la misma, ¿cierto? Es la misma. Por ejemplo, un pasaje muy sencillo. No mentir. Está dentro de los 10 mandamientos. No mentir. No mentir se puede aplicar en diferentes contextos. En el trabajo, en el estudio, ¿cierto? Me acuerdo ahora que había una persona que estábamos evangelizando hace tiempos. Y me decía, no, es que la Biblia tiene diferentes interpretaciones y no sé qué. Yo le dije, ok, ¿cómo interpretas no mentir? El tipo se quedó callado. Porque él sabe lo que significa no mentir. Yo no puedo torcer eso. No lo puedo torcer. ¿Qué significa no mentir? Pues no mentir. No decir mentiras. Y el tipo se quedó callado. Yo le dije, a ver, ¿cuántas interpretaciones podemos sacar de ahí? Ah, pues sí, no mentir. Entonces es mentira que la Biblia tiene muchas interpretaciones diferentes. ¿Cierto? No es así. Ok, sigo porque ya el tiempo se me va a acabar. Después de ver todo el contexto inmediato y el contexto de todo el libro, el siguiente nivel de contexto es, debemos ver la enseñanza que el autor está planteando en ese pasaje, si también se encuentra en otros libros de la Biblia.
Por ejemplo, los hermanos que están viendo los jueves a estudiar Efesios, se han dado cuenta que el pasaje que estamos viendo en Colosenses es el pasaje paralelo en Efesios. De hecho, el pasaje que voy a predicar hoy tiene mucha concordancia con el capítulo 4 de Efesios. Pablo va a hablar hoy acerca de la paz, y ya en el capítulo 4 vimos que era la paz. Y Pablo va a decir que la paz es el vínculo, el amor es el vínculo que une a los hermanos. Eso ya lo vimos también en Efesios. Entonces Pablo puede enseñar lo mismo en diferentes cartas, ¿cierto? Obviamente a una audiencia distinta. No es lo mismo decirle eso a los colosenses que decírselo a los efesios. Los efesios eran hermanos que iban bien, ellos iban bien. Los colosenses tenían un asunto de falsos maestros dentro de su iglesia. Los gálatas tenían judaizantes, gente que decía, oiga hermano, ahorita la moda es hablar en hebreo, y entre más hebreo hable, más espiritual somos. Y se tiene que circuncidarse para realmente ser un cristiano verdadero. Y Pablo va y habla, ¿cierto? Obviamente, en su carta acerca de que eso es mentira. Y en las mismas verdades aplicadas en diferentes contextos. Son las mismas. Eso es lo que ese es el resumen del Nuevo Testamento. Ver al apóstol Pablo, ¿cierto? En la mayoría de sus libros, aplicando el evangelio en diferentes contextos. Diferente en 1 Corintios, porque ahí hay un zaperoco, porque todos sus hermanos no entienden nada del evangelio. En Gálatas hay judaizantes, en Colosenses hay falsos maestros gnósticos. En 1 Timoteo le está hablando acerca de hombres que quieren torcer la ley, sobre todo la ley moral. Entonces Pablo habla del evangelio con diferentes aplicaciones a diferentes contextos. Entonces el tercer nivel, vuelvo y repito, de contexto es ver la misma enseñanza, ¿cierto?, del autor, cómo se aplica en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, aunque los corintios no podían consultar la carta de Pablo a los Gálatas, ellos estaban familiarizados con un trasfondo más amplio de sus enseñanzas de lo que nosotros solamente encontramos en 1 Corintios. Porque Pablo durante 18 meses les enseñó personalmente. Eso está en Hechos 18:11, donde Pablo por año y medio le estuvo enseñando a los corintios. Yo que vamos hasta ahí. Esta era la primera lección, pero ya se me partió en dos por el tiempo. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo?